hemos estado en clase durante mucho tiempo. Hemos estado frente a un profesor durante años y años. Seguramente profesores mejores que otros. Pero aquí en esta tierra ha estado el mejor profesor de esta historia, el mejor maestro. Y solo 12 hombres tuvieron la oportunidad de caminar con él noche y día, de que él fuera su maestro. Sin duda alguna dio muchos discursos, sin duda alguna dio muchos sermones, sin duda alguna hizo muchos milagros. Pero yo creo que ellos, si no se olvidan de algo, es esos pequeños momentos, pequeñas conversaciones donde él les daba una clase entera, daba parábolas, les enseñaba cosas. Y sobre todo estaba en un momento donde nadie más tenía la oportunidad de poder estar. Qué privilegio tan grande tuvieron los discípulos de estar a un lado del mejor maestro. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad a través de la palabra poder ver y analizar qué fue o cómo era vivir, aunque sea un poquito de lo que vivieron los discípulos. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros otro capítulo más. Nos encanta seguirte leyendo, seguirte viendo y quiero que recuerdes que este proyecto viene hacia ti gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz. Y que estamos súper contentos y que Inverso nunca se estudia solo, sino que siempre se estudia y se aprende el maestro en compañía y en amistad. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Estáis bien? Muy bien. Gracias, todo La bien. semanita espero que vaya todo bien. Aquí en Madrid hace calor, ¿eh? Sí. A tope. Hace calor. No sé en vuestros países. No sé cuántos grados hacen. Ahora que nos estás viendo, ponnos aquí abajo en los comentarios cuántos grados hacen en tu país. Porque aquí yo creo que de 39 no estaríamos bajando por ahora, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Pero ¿En vuestro país hace tanto calor? ¿En tu país hace tanto calor, Jimmy? a ver, he vivido mucho tiempo en Lima. En Lima hace calor, pero es calor con humedad. Más o menos como, lo más cercano que yo he visto aquí es como Valencia, más o menos. Ok. A algunos no les gusta, pero yo prefiero este clima porque cuando es un clima muy seco, como el de Madrid, pasa que, a ver, el primer verano que estuve aquí, yo no solía utilizar protector solar ni nada de eso porque dije, bueno, ya. Muy mal. Entonces, sí, luego me di cuenta que me empezaba a arder tanto la piel, o sea, que es muy seco. Seco es literal como si estarían, no sé, cocinando. Entonces empecé a utilizar por eso. Incluso en invierno es lo mismo, o sea, También. aquí Sí. el verano y el invierno son muy fuertes. Extremos. Entonces siempre hay que echarse algo en la cara porque... Jimmy animando a la gente a venir a Madrid. Sí. Qué bueno. En Venezuela es así también, pero a ver, lo que yo puedo resaltar también en contraste de acá es que la brisa es una brisa refrescante realmente. Sí, aquí, No es la aquí. brisa de acá que Es es verdad, seca, que es Sí. como si tuvieras el... Un ventilador caliente. exacto. Sí. Exacto. Es tremendo, es tremendo. Estás así con el abanico y no, nada. Y además como también es como que toda una ciudad de asfalto, es como que se sobrecalienta más. Sí. Es tremendo el calor, ¿eh? Pero bueno, con piscinita no se vive tan mal. Bueno. Los que tienen Cosas privilegio, buenas. tienen ¿no? privilegio, Positivas. tienen privilegio de tener piscina. Me gustaría preguntaros, ¿alguna vez vosotros os acordáis de algún profesor, de un buen profesor? ¿Lo tenéis en memoria? En plan, un muy buen profesor y qué clase os daba y demás. Sí. ¿Podéis contar tú? Bueno, dale, Sí, Viandra. es que me ha llegado, lo has dicho y ha sido ¡pum! Teresa. ¿Sí me ves? Teresa, te queremos, Teresa. No, o sea, esa señora, a mí me costaba mucho en ese momento química. Me costaba y ya no había forma. Me enviaba ejercicios para casa y no había forma. Y ella dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Te importaría de los 30 minutos que tenemos del receso, cojamos 10, 15 minutos? Y se puso conmigo 10, 15 minutos. Y si tenía que volver a empezar desde cero, venga, no pasa nada. Paso 1, tal. Otra vez. Una paciencia. Eso es un profesor. Ay, maravillosa, que de verdad la llevo en mi corazón y fenomenal. Y está en Dominicana ahora. No, está aquí. Ah, Es aquí de Ay, aquí, de qué fuerte. España. Sí. Qué fuerte. Seguro que sí te ve. Bueno, saludos a Teresa. Envíen este capítulo, ¿eh? O sea, yo creo que le va a dar mucho gusto poder escuchar este testimonio. Qué Pues fuerte, sí. saludos, Teresa. Te queremos mucho. Sigue así, amiga. Pues qué fuerte. Química. ¿Y fue en qué? ¿Segundo bachiller? No, fue en el grado superior que Ah. hice de laboratorio. Ah, muy bien. Sí. Mira, Qué fuerte. yo también tengo una experiencia con un profesor de química precisamente. Mira tú. Es que, a ver, a mí y a mis compañeros de clase nos costaba mucho aprendernos los elementos químicos. Yo creo que a todos creo que nos costaba eso. Pero este profesor, o sea, le gustaba tanto la pedagogía, o sea, creo que había nacido literal para ser profesor. Entonces a él se le ocurrió una brillante idea de mandarnos a hacer cartas, tarjetas con cada elemento químico. Entonces el profesor decía, vamos a hacer un juego.
Y este juego, el que gana, o sea, eran muchas rondas, pero cada ronda, el que gana tiene un punto, no sé, pues en un examen, una práctica. Y obviamente los chicos, y obviamente yo también, prefería sacar puntos ahí y a estar pues matándome en el examen, ¿no? Y eso literal ayudó a todos. Yo no recuerdo a uno que no haya salido o sea, de esa materia sin aprenderse al menos el 80% de todos los elementos químicos. Literal, nos aprendimos estos nombres raros, gases nobles y tal, todo, nos aprendimos y después ya el siguiente nivel era algunas propiedades de estos elementos químicos. Pero, o sea, aprendí demasiado y yo creo que no he vuelto a tener otro profesor, ni siquiera en la universidad. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¿Tú te acuerdas, Diana, de alguno? Me acuerdo de matemática. Aquí aprendí que definitivamente no es la matemática lo malo, es el profesor. Porque este profesor era estricto, pero te explicaba muy bien. O sea, me hizo tanto entender la matemática que me gustó. Y fue como, wow, ok, no sabía que podía amar la matemática. Entonces... Qué fuerte. ¿Y él está en Venezuela o está aquí? Está en Venezuela. Ah, mira. ¿Te acuerdas el nombre? Supongo, ¿eh? Ojalá. Mi memoria no da para tanto, así que no recuerdo el nombre. No. Ah, bueno, pues saludos al profesor sin nombre de Venezuela. ¿Tú te acuerdas el nombre de tu profesor? Claro, el profesor Hamilton. Hamilton. Sí. Hamilton. Bueno. Wow, Tremendo fuerte. nombre. Qué nombre. Madre mía, Sí. Tremendo, Ojalá vea este video. ¿Y tú, Willy, te acuerdas de algún profe? Yo sí me acuerdo de uno, se llamaba Pablo, bueno, se llama, y nadie lo quería, por la manera de enseñar. Y recuerdo que me dijo, mira, William, yo a ti no te voy a recomendar para que vayas a las prácticas, ¿sabes? Tremendo. Pero luego me enteré de que me recomendó dentro del profesorado. Pero básicamente era por la manera de enseñar de él. Y es que al final de cuentas era... con las reglas del mundo real, del mundo laboral. No era, mira el muñequito, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? De dártelo masticado, no. Tú cuando vayas al mundo laboral te vas a encontrar con esto, con esto, con esto. Entonces estas son las herramientas, ¿sabes? Y yo, nos costaba. Pero luego ya te das cuenta y dices, wow, ha sido muy útil lo que nos ha enseñado, ¿sabes? Y yo le agradezco, la verdad. Y lo volví a ver tiempo después y le agradecí. Le dije, oye, gracias por recomendarme y también por darme ese empujón de decirme no te voy a recomendar para que vayas a hacer prácticas, ¿sabes? ¿Y dónde está? ¿Está aquí también en Sí, España? sí, en Ciudad Real. Ah, en Ciudad Real. Sí, sigue dando la asignatura de programación en JavaScript. Ah, mira ¿sabes? tú. Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Es que es tremendo, ¿eh? Yo me acuerdo de que yo tuve el privilegio de que mis padres se invirtieron mucho nunca tuvimos mucho, ¿no? Y lo poco que teníamos lo invirtieron en un colegio privado, porque ellos como que creían mucho en la educación y tal. Y yo me acuerdo, claro, las profesoras eran personas que se implicaban un montón. O sea, tanto se implicaban que, o sea, yo lo pienso hoy en día y qué locura, ¿eh? Adolescentes que decidíamos quedarnos después de la escuela más tiempo a seguir estudiando Vale. para ir a concursos Qué ganas. académicos o historia o ver películas de historia. O sea, Qué bien. que nos enganchaban tanto, ¿no? Yo me acuerdo de la profesora Carla, de la profesora Jessica, que me marcaron tanto en mi vida, tío, que hacíamos unas locuras tan grandes, tan guays. Me acuerdo que hacíamos exposiciones en francés, que nos enseñaban a través del arte, nos enseñaban a través... Era como una forma muy experiencial y yo me acuerdo mucho de ellas y realmente son profesoras que tenían una entrega gigante, ¿sabes? Gigante. Y que también ellas se entregaban su tiempo, porque yo me imagino que ellas tampoco se iban a su casa, ¿no? O sea, que ellas no se iban a las 3 de la tarde a su casa, se decidían quedar con nosotros con la intención de enseñarnos más, de poder tal. Entonces, hacíamos, por ejemplo, exposiciones tremendas donde teníamos que montar como un restaurante y cosas por el estilo, y estaban como muy implicadas. Así que me acuerdo mucho de ellas. Con el tiempo los he visto y ojalá algún día vuelva a reencontrarme con ellas. ¿Tú? Esos son los mejores profesores. Totalmente. Sí. Eso me recordó a una serie que empecé a ver hace poco, se llama Así Aprenderás. Ah, Es una mira. serie coreana en Netflix y habla de los profesores, cómo quieren educar, pero se encuentran con hoy en día, pues, cómo están los chavales en los institutos, que no quieren, ¿sabes? Claro, claro. Entonces le da una vuelta a todo el asunto, ¿sabes? Qué fuerte. Es muy buena la Qué serie. fuerte, qué fuerte. Pues mira, pues nada, recordando a esos profesores justamente queremos hablar de esto, ¿no? De Jesús, cómo Jesús fue un buen maestro, fue un buen profesor, cómo Jesús enseñaba a través de la experiencia, cómo Jesús tuvo momentos realmente espectaculares con sus discípulos y además cómo ellos eligieron transformar su vida para caminar junto con él. Y mira, antes de seguir adelante con esto me gustaría recomendaros este juego de mesa que se llama 5 letras, que es un desafío bíblico, hablando de aprender, hablando de pedagogía.
no hay mejor forma de aprender, papás, jóvenes que nos ven, no hay mejor forma de aprender que jugando, ¿no? Jugando es una forma muy pedagógica de aprender, de aprenderse los nombres y demás. Y este juego de 5 letras es que las 5 letras están un poquito desordenadas y tenéis que ordenarlas y tal y cual. Es muy chulo, porque es como un uno, pero con letras, que tiene que ordenar nombres bíblicos. Está muy guay, en 10 minutos se juega la partida, o sea que es un juego muy rápido para jugar en la sobremesa después de comer en la iglesia, los sábados o los viernes en la noche, así que os recomiendo un montón. Y os dejamos aquí el link, aquí abajo, aquí en la cajita de comentarios y descripciones, para que podáis ir y podáis adquirir este libro junto con todos los juegos de mesa más. Vamos a comenzar. Y tenemos el Interioriza y nos encantaría, Diana, que nos acompañáis con Interioriza, que sabéis que Interioriza es una forma de subrayado bíblico, donde nosotros cogemos un texto bíblico y ese texto bíblico que nosotros cogemos, lo que hacemos es coger unos colores, que es el rojo, verde, amarillo, azul, y aquí lo dejáis, aquí abajo también lo dejaremos, todos esos colores, y nosotros expresamos nuestras emociones, expresamos nuestros sentimientos, expresamos si entendemos, si no entendemos, si nos choca, si no nos choca, expresamos ante la Biblia, y eso nos hace poder aprender un poquito más de ella. Así que ayúdanos y por favor cuéntanos Deuteronomios qué dice 31 del 6 al 8 y cómo lo subrayaste. Gracias. Vale. A ver, dice: sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto no lo subrayé en otro color porque solo tengo amarillo, pero debería ir en azul, que es que estoy de acuerdo. A ver, al final Dios siempre está con nosotros. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él siempre está. Quien se aleja somos nosotros. Entonces, qué lindo tener esa super mega afirmación de que en las tribulaciones Dios está allí, dándonos fuerza, valentía, etc. Sigue el versículo 7 diciendo: entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. Esto iría en violeta, ya que me parece un desafío, tanto para Moisés, que originalmente era quien iba a entregar al pueblo, digamos así, poner esa humildad o ese ego al suelo, lo que sea, para, bueno, pues tener que traspasárselo a su compañero. Y también un desafío para Josué de que, digámoslo así, cuando eres el segundo del mando, no estás tan alerta como cuando tienes toda la responsabilidad encima. Entonces fue como, wow, vale. Y continúa el versículo 8 diciendo: el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te cobardes. Igualmente iría en violeta como una promesa que nos hace el Señor a nosotros en medio de el mal. Es muy bonito, ¿no? Esos bíblicos, porque al final nos dan mucho valor, ¿no? A mí me encanta siempre a veces leerlos en primera persona, ¿no? Como si me estuvieran diciendo a mí. No imaginamos a Moisés diciéndolo a ti o a Jesús diciéndolo a ti, como no temas, tranquilo, estoy contigo, estoy a tu lado, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? En esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, tener esa promesa tan grande de Jesús. Así que gracias por subrayarlo. Y nos encantaría también a ti, que estás en casita, que nos dejas aquí abajo el subrayado, porque al final es una forma donde nosotros podemos dejar, por ejemplo, cuando los ponemos en rojo, no lo entiendo, ya sabes que no lo entiendes y no simplemente pasas por encima y ya está, sino que eso te motiva a poder buscar, a poder ir. Así que, siendo algunas de esas promesas tan grandes que nos hace Jesús, nos pueden llenar mucho el corazón. Así que vamos a avanzar y nos encantaría, porque Jesús, después que habíamos dicho que es un buen maestro, que camina con ellos, que duerme con ellos, que come con ellos, que está a su lado, de repente un día les dice que me voy. Amigos, que el día de mañana me voy. ¿No les ha pasado que un profesor muy, muy bueno de repente anuncia que se va? Qué dolor más grande, ¿no? Y la incertidumbre de qué va a pasar ahora, quién va a estar con nosotros. Así que, Diandra, cuéntanos, por favor, ¿cómo les dice Jesús a sus discípulos? O sea, ¿de qué forma les dice que se va a marchar? ¿Y qué podemos aprender de esa despedida que Jesús tiene con ellos? A ver, yo creo que primero debemos entender que la relación que tenían los discípulos con Jesús era muy estrecha, muy cercana. Comían con él, dormían con él, viajaban con él, trabajaban con él, o sea, estaban todo el tiempo con él. Entonces es fácil
entender que para ellos fue difícil en el momento en el que Jesús le dice que me voy. No, o sea, ¿qué está pasando? Fue un shock bastante grande para ellos porque no podemos ni imaginar cómo se sentían en ese momento los discípulos al ese choque tan grande, ¿no? En ese momento. Sin embargo, Jesús fue amoroso, fue sincero, pero también les dio esperanza. Y yo creo que esto es lo que debemos aprender de esta despedida, que el Señor les dice, vale, mira, yo tengo que irme, pero me tengo que ir por un bien mayor. No os estoy abandonando, no os estoy dejando aquí a vuestra suerte, sino que es algo que es necesario hacer. Es necesario para beneficio de vosotros. Y en este momento les dice que está registrado en Juan 14, del 1 al 3, lo voy a leer, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En este momento, cuando Jesús le habla del Padre, voy al Padre. Los discípulos se quedan como aún más confusos, como, pero espera, ¿quién es el Padre? Muéstranos al Padre, necesitamos saberlo. Y Jesús les dice, me imagino al pobre Jesús como, tanto tiempo habéis estado conmigo y no sabéis quién es el Padre, si he estado justamente intentando mostraros quién es el Padre. Todo lo que hacía Jesús era justo señalando, ¿no? De mira, es como si Dios Padre, ese Dios distante, lejano, porque yo creo que incluso hoy, ¿no? Pensamos como, no, ese Dios Padre es el Dios que está sentado en el trono. Pero Jesús no, Jesús es el bondadoso, el misericordioso, el que busca. Sin embargo, Jesús lo que hizo fue acercar a los discípulos a, mira, esto que vosotros creéis no es así. Ese Dios que veis lejano, al contrario, me ha enviado a mí, porque quiere que cada uno de vosotros esté cerquita de Él. Y por eso dice, voy a preparar lugar y cuando ya estuviera listo, vendré otra vez a por vosotros. Me parece maravilloso para que, o sea, que cada uno de nosotros entienda esto, pero es que me quedo con esa promesa, ¿no? De que a través de Jesús nosotros tenemos pleno y completo acceso a Dios. Es maravilloso. Me quedo también con el versículo 14, y esto también lo comparto contigo, amigo que nos escucha, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que hizo Jesús fue mostrarnos a Dios, quitar esa idea errónea que podemos tener de ese Dios lejano y traerlo masticado, ¿no? Para que nosotros sepamos quién es ese Dios de amor real. Madre mía, qué despedida más dura, ¿no? Yo creo que no sé. Y justamente lo que tú dices, no se enteran ellos porque al final está en un momento en el cual cuesta, ¿no? De, oye, me voy a marchar, ¿no? Y te quieres no creer eso, ¿no? Te quieres no creer que si alguien se va a marchar, que te quieres decir, bueno, seguramente algo cambiará, ¿no? Ojalá, seguramente que no se va a marchar. Y ahí está, ¿no? Es muy llamativo porque Jesús justamente en este discurso de Juan 14 les dice que se marcha, pero les dice que le conviene, ¿no? Entonces yo creo que si soy un discípulo, digo, bueno, Señor, a mí no me conviene que tú te vayas, ¿sabes? a mí no me cuentes cosas, yo quiero que te quedes conmigo, ¿no? Y es fuerte porque justamente dice, os conviene que me vaya, ¿no? Entonces es como que tú puedes pensar, bueno, si me conviene que vaya, va a venir algo mucho mejor que Jesús. Y yo creo que en la cabeza de los discípulos es como que no puede haber algo mucho mejor que Jesús. Por ejemplo, Willy, cuéntanos por qué nos convenía que Jesús se marchara, que es muy duro decir, o sea, que es muy llamativo decir esto, y quién vendría después de Jesús para que tanto nos convenga. Son dos preguntas muy interesantes, pero también es verdad que están en shock los discípulos. O sea, están en el clímax, en la prime de la, ¿sabes? De su vida totalmente. Y es verdad, o sea, ¿qué edad tiene Jesús en ese momento? 33. Sí, por ahí. Por sí, ahí, sí, ¿no? Sí. O sea, y los demás también, más o menos, Sí. o rondaban por ahí. Entonces, tenían una vida por delante todavía, ¿sabes? Y a esa pregunta de por qué nos conviene que se marchara, me salen otras preguntas, que yo creo que puedo contestarlas con preguntas. ¿Cuánto más podía estar Jesús en la tierra como humano? ¿No? O sea, porque ya tiene una edad y va a seguir como los demás, envejeciendo, ¿no? ¿Quién iba a preparar el lugar para nosotros en el cielo? Sí, no sé, ¿no? Lo decías en el versículo. Y la última, ¿en forma humana Jesús alcanzaría a toda la humanidad? En ese sí se quedaba.
Hoy en día, bueno, coges un vuelo y estás en Sydney en 14 horas. Y ya das una conferencia y coges otro avión y estás en ese, pero en ese tiempo, cosa que no. Entonces, ¿quién vendría? Y voy a leer aquí el capítulo 14, versículo 16. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Me encanta este versículo, el 16, porque describe a las tres personas de la Trinidad. Dice, yo Jesús, rogaré. Rogar. Tremenda palabra, rogar. Al Padre, y os dará, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿no? Las tres personas de la Trinidad como participantes activos en nuestra salvación. En ese versículo. Tremendo. Jesús, el Padre y el Espíritu trabajan juntos para sacarnos del pecado y darnos el poder para vivir una nueva vida. Jesús nos está asegurando que el Espíritu nos ayudará ¿a qué? A comprender las enseñanzas que nos dejó y a recordarnos todo lo que necesitemos. Y me encanta más porque el Espíritu Santo nos da el poder para amar a Dios y obedecerlo. ¿Sabes? Es interesante el relevo. O sea, Jesús le pasa el testigo al Espíritu Santo, ¿no? Porque ya Él hizo su trabajo. ¿Y qué trabajo? Y ahora el Espíritu Santo, como bien lo dice su nombre, es un espíritu. Tranquilamente está en todas partes, por así decirlo, ¿sabes? En ti, ¿no? Trabajando las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, Él no se preocupa de coger un vuelo y estar en cine, no, ya está, ya, trabajando en una persona, o en China ya está trabajando ahí, ¿sabes? Y me encanta como dice, y estará con vosotros para siempre. Amén. O sea, ¿cuándo es siempre? ¿Hasta que venga Jesús? No sé, más allá todavía, ¿sabes? Buenas preguntas, Willy, ¿eh? Sí, me he dejado un poco como... No te olvides que son buenas Escriban en la preguntas, de cajita de verdad. comentarios sobre la respuesta. Sí. Buena- Si os buena- ocurre alguna respuesta, pues en los No, pero comentarios. buena pregunta. Ayudemos buenas a preguntas. Willy. Ayúdame, por favor, a responder las preguntas. Pero haz las preguntas al principio porque nunca se me han ocurrido esas preguntas. las No, del principio. A ver, exactamente. las Me del principio, dejaste ¿te acuerdas? pensando mucho. Si la puedes Las del volver a principio, ¿te hacer. acuerdas que hiciste tres preguntas del principio? Sí, a ver, pongámonos en contexto. Jesús, Sí, es verdad. humano O sea, como nosotros. ¿Cuánto tiempo? Sí, totalmente, ¿no? ¿Sabes? O Tiene sea, mucha lógica. ¿Cuántos años tienes? Sí, no, total, 30. 30, yo 35, ¿no? Estamos en nuestra prime, por así Sí, decirlo. sí. Entonces, ¿cuánto más podía estar Jesús en la tierra como humano? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, ¿qué había más allá? Claro, es verdad, es verdad. ¿Sabes? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, No, y que al wow, final él entiende su misión aquí, ¿no? Él entiende Ese su es el misión, él punto. entiende su objetivo, ¿no? Eso. Y él dice, hasta aquí he llegado y luego ya continuará alguien más. Pero ¿no? los discípulos dicen, no, Jesús, yo te quiero ver con 40, con 50, ¿sabes? Claro. Quiero envejecer contigo, ¿sabes? A ver, yo creo que una vez estás con Jesús no quieres separarte de No, Él. totalmente. Es la cosa, o sea, se entiende. Pero sí que es verdad, yo nunca me había parado quizás a reflexionar en esa parte de que, oye, es verdad, o sea, ¿hasta cuándo tenía que quedarse? ¿Hasta qué momento era el preciso? Yo creo que Jesús tenía muy claro, lo sé, que tenía muy claro cuál era su misión. Y al saber que, oye, ya la he cumplido, hasta aquí llego, pero no os abandono, ¿no? No os dejo solos, dejo el Espíritu Santo que vendrá, os dará fuerza, fortaleza y todo lo que habéis vivido conmigo, pues eso tendrá sus frutos, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Sí, eso. deja dos promesas. Una que dice, vale, pero no me voy y adiós, ¿sabes? Sino voy a qué? A preparar un lugar. A preparar un ¿sabes? lugar. Eso es. Ay, mi mansión. Yo quiero agregar un poco, bueno, quizás me estoy adelantando, pero preparado un lugar cuando estaba leyendo un poco, hace mucho tiempo, bueno, muchas veces que había leído esta parte que dice que voy a preparar un lugar, a mí se me hacía que Jesús va a ir, no sé, va a ordenar algo, la casa de papá y todo eso. Pero luego, profundizando un poco, entendí que preparar un lugar no necesariamente es que va a ser actividades así, manuales, que nosotros se nos vendría a la mente, o bueno, al menos a mí, sino que Jesús, cuando quería decir voy a preparar un lugar, o sea, a ver, creo que por aquí lo tenía, después que me vaya y prepare un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Entonces, se refería a que Jesús, ¿qué iba a hacer? Tenía que morir en la cruz, luego tenía que resucitar, luego tenía que ascender, luego tenía que interceder por nosotros
y luego iba a estar, bueno, como sumo sacerdote. Entonces, una serie de pasos que necesitaba hacer Jesús para que nosotros estemos con Él. Entonces, cuando entendí esto, dije, wow, ahora sí todo tiene sentido. O sea, tenía un motivo para que Jesús de verdad se vaya así, ¿no? Me has quitado la ilusión, Jimmy, de que estás construyendo mi mansión. O sea, sí, obviamente sí. Que sí que es broma. Pero bueno. No, es muy bueno. A ver, a lo que comentabas y a lo siguiente tú lo que dices, sí, una mansión. Claro, o sea, una tercera parte de Los Ángeles han caído, o sea, hay un sitio ahí, Claro. pero yo no quiero repetir ese sitio. Igual tengo un piso, ¿no? No, Exacto, señor. pero que me lo reformen, por favor. A lo mejor está la foto del ángel que cayó. No, que al final no es lo central, ¿no? Por supuesto, estamos de bromis, amigos. Sí. Estamos de bromis, Pero bueno, agregando un poco ahí, estaba leyendo un poco también. Y quizás cuando nosotros nos pensamos en la mansión celestial, o sea, sí está bien, o sea, obviamente Dios quiere lo mejor para nosotros, chicos. Entonces, siempre vamos a estar seguro vas a tener tu mansión, José. Amén, amén. Entonces, no, mira, estuve leyendo un poco y encontré un texto que decía, imagínate que llegas a esa mansión y tienes calles de oro y lujos y tal, pero realmente la promesa no es, o sea, no es en verdad el lugar en sí, sino la promesa es que Jesús va a estar ahí. O sea, imaginemos nosotros Amén. que tenemos una Amén. mansión lleno de oros, lleno de lujos, pero no está Jesús. ¿Qué sentido tiene? Entonces, Sí, o que no está en familia, ¿sabes? oh, Como que, claro, entonces en verdad la promesa real es que Jesús dice, estaré con ustedes. Eso es. Bueno, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que cuando me imagino estar con Jesús, literalmente es estar con Él. O sea, yo no me estoy imaginando la casa o el lugar, sino el abrazo. Entonces es como, bueno, al final es un poco más allá, o quizás en ese momento cuando pensamos en mansiones, casas, lo que sea, es porque, bueno, es lo que es nuestro estilo de vida acá, terrenalmente, ¿no? Pero yo siento que entonces será, no sé, algo totalmente distinto, ¿sabes? A lo que, no sé, podemos llevar. Pero sí, no sé, a mí me pasa eso. O sea, Como que yo no pienso en... Yo pienso en eso, Diosito, aquí, ya. Totalmente. Sí, todo lo demás era insignificante, ¿no? Mm. Todo lo demás era insignificante. O sea, perderá el valor todo lo que le damos valor ahora mismo, ¿no? O sea, el valor que nosotros tenemos ahora mismo, todas las cosas perderán valor porque el único valor será relaciones, ¿no? Eso es lo que es el cielo, ¿no? El cielo es esa relación constante que tenemos con Jesús, con Dios. Realmente lo especial del cielo es la relación que tendremos, no donde Eso estaremos, ¿no? Así es. Pero también me recuerdo un poco en las lecciones anteriores que decían que depende del momento de la vida en que estemos. Por ejemplo, si tú le preguntas a un niño cómo te imaginas el cielo, a lo mejor te imaginas abrazando un tigre, creo, ¿no? O un animalito de esos. Le preguntas ya a alguien más adulto y dice, ay, no, yo no quiero problemas. Entonces depende del momento en que estés. Pero bueno, eso. Muy bueno, Sí, Jimmy, sí, muy bueno, sí, muy bueno. también. Así, ¿cómo se imagináis el cielo vosotros? Para vosotros, ¿qué es el cielo, no? Pero sí, me gusta mucho esto, ¿no? De que el cielo, y Dan igual lo habla, no es el espacio físico, sino que el cielo es la relación que tendremos con Dios. No es lo que cambia realmente, no es el espacio que nosotros tendremos, ¿no? Porque al final aquí también en esta tierra hay espacios increíbles, pero no es eso, es la relación restaurada que tendremos con Dios lo que va a ser algo especial en esa relación que nosotros tendremos con Él y con todo lo demás. Y Jimmy, aunque ya te adelantaste, Jimmy, Sí. cuéntanos por favor, Sí, ya respondí a la porque pregunta. Jesús les dijo a sus discípulos justamente que les iba a preparar ese lugar. Sí. ¿Dónde está ese lugar? Si lo sabes, ¿dónde está, Jimmy? Cuéntanos. Bueno, ¿Cómo será y por qué es una promesa esto que nos dice Jesús? sí, bueno, son tres preguntas. Voy a tratar de responder cada una. Entonces, ¿dónde está el lugar? Bueno, sabemos que está en el cielo ahora mismo, pero también sabemos por las escrituras que luego vendrá la nueva Jerusalén en una tierra restaurada, ¿no? Entonces, ahí estará. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo será? Como decía, bueno, en Apocalipsis 21:4 dice que será un lugar sin sufrimiento ni muerte. Entonces, eso, pero también la escuela sabática menciona algo muy curioso, que habla de las bodas. En Apocalipsis creo que hablan de las bodas del Cordero, y bueno, también cuando vemos las parábolas tenemos a las 10 vírgenes, luego tenemos que dice que el reino de los cielos será como una boda, o sea, siempre, o sea, relacionan con la boda, pero, o sea, investigando un poco por qué lo relacionan tanto con una boda, porque, a ver, recordando hace mucho tiempo, cuando pasaba que la gente hablaba de que ya vendrá Jesús, que es el fin del mundo y tal, entonces había mucha zozobra, mucho temor, que no quiero que pase esto, destrucción, y por los que han visto la película de Apocalipsis, creo, ¿cómo se llama esa película? 2012, Que es todo terrorífico, entonces, pero eso es lo que el mundo nos dice, o sea, lo que todos, creo que desde que nacemos tenemos uso de razón, es lo que tenemos en nuestra mente, destrucción. Pero ¿cómo cambia esto si nosotros vemos
el final de todo y la venida de Jesús lo vemos como unos novios esperan una boda. Cierto que están contando, uy, ya me quedan, no sé, 20 días, o sea, van tachando en el calendario, ya cada vez menos, cada vez menos. O sea, esa emoción realmente es lo que deberíamos quedarnos con eso, que es una boda, Jesús es el esposo y la iglesia, nosotros somos la esposa y vamos a tener este encuentro y una unión para siempre, para la eternidad, ¿no? Amén. Entonces yo creo que me quedaría con eso. Y la tercera pregunta era, ¿por qué es una promesa? ¿Por qué es una promesa? Primero, voy a leer aquí textualmente que dice en Juan 14, que dice, Jesús dice, voy a preparar un lugar para ustedes y si así no fuera, se los hubiera dicho. Entonces, es una promesa porque Jesús te está diciendo, parafraseando un poco, que Jesús te está diciendo, si no fuera real que va a haber un lugar para ti, amigo, reservado en el cielo, yo no te lo diría, no te daría falsas ilusiones. Por eso Jesús es sincero, ¿no? O sea, diciendo, esta promesa realmente es sincera. Ahora, bueno, por aquí lo tenía, un momento. Ya, y bueno. También, bueno, esto ya lo adelanté hace un momento, que Jesús ya hizo la obra, ¿no? Que Jesús ya, o sea, dijo que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a interceder por nosotros y tal. Y bueno, y luego también es una promesa confiable porque ya nos dio una garantía. Y lo que decías tú, Willy, que ya nos dio como que un adelanto de esto, porque Jesús cuando se fue, nos dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces ya es una muestra diciendo, mira, aquí te dejo un adelanto, una garantía, para que sepas que yo voy a estar contigo para siempre. Amén. Qué fuerte, Qué amigos. bonito. Pues muchas gracias. Ha sido muy bonito, ¿no? Poder Sí. desmenuzar un poco lo que dice Juan 14. Y me gustaría terminar preguntando, ¿cuál es la despedida más dura que habéis tenido en la vida? ¿Alguna vez habéis tenido alguna despedida dura, de verdad? ¿Recordáis alguna despedida de alguien? ¿De que haya sido como difícil esa despedida? Yo me acuerdo en especial, yo creo que fue más difícil la despedida que tuve con mis padres la primera vez que regresé a México que cuando me fui por primera vez. No sé si me hago entender. O sea, Ya. cuando yo me fui por primera vez, pero que no era tan consciente, ¿no? Yo me Ya. fui y estuve como 2 años fuera de casa. Luego volví por unas vacaciones y cuando me fui por segunda vez, después de la primera vez, pues, esa fue muy dura porque yo era consciente de lo que significaba la distancia física, ¿no? Y de hecho por eso Juan dice dice en Apocalipsis que en el cielo no existe mar, ¿no? Y no es porque no exista mar, sino porque lo que está hablando es que para él el mar es lo único que él separaba de sus hermanos y amigos. Por tanto, es por eso que dice como que no existirá separación física, ¿no? Y yo creo que es dolorosísimo despedirse de alguien en una muerte, en un viaje y demás. Es muy doloroso. ¿Recordáis vosotros alguna despedida fuerte, difícil? ¿O no tenéis Varias. ¿Sí? Sí, especialmente cuando son familia que marchan, que pasan al descanso, vaya. Esas son, yo creo que las más dolorosas. Recuerdo en especial, es un tío, en realidad era un tío, pero le queríamos tanto que la mayoría de los sobrinos le llamábamos papá. Qué lindo. Y creo que ha sido la primera despedida que he tenido así fuerte y que, o sea, real, tan cercana, tal, que sí, o sea, es muy duro. Qué duro, qué Es duro. muy qué duro. duro. Bueno, a mí también me pasó que cuando falleció mi abuelo, el padre de mi madre, bueno, yo ya para ese entonces sí ya tenía un tiempo en la iglesia. Bueno, ya sabía, entendía ciertas cosas, vaya. Entonces, sí, bueno, es que cuando no entiendes es más desgarrador, ¿no? Porque no sabes que hay una promesa y que hay detrás. Te piensas que es el final de todo. Pero ya cuando entiendes ya como que es un poco más llevadero. Pero aún así, yo recuerdo que, bueno, mi abuelo vivía en provincia. O sea, de Lima unas 8 horas más o menos. Madre mía. Entonces, y estábamos en la pandemia cuando ni siquiera se podía movilizar bien. Entonces, mi abuelo fallece y yo estoy en Lima con mis padres y decidimos pues viajar, aunque ese tiempo en Lima había mucha restricción que no se podía viajar si es que no tenías un permiso, o sea, tenías que ser médico o lo que fuera para movilizarte. Y nosotros igual fuimos, obviamente. Y fuimos y además recuerden que en ese tiempo alguien se había fallecido, tenían que pues sepultarlo rápidamente por lo de COVID y tal. Entonces nosotros llegamos y yo literal, o sea, cuando llegué y todavía pude ver a mi abuelo, o sea, lo vi y fue ese momento como que, o sea, tan desgarrador porque primero que vi a mi abuelo y, o sea, yo sentía que ya no era él. Ya no era él y entonces en ese momento me quebré y empecé a llorar. Yo todo el camino dije, no, o sea, voy a ser fuerte, tratando de mi mente que a mi madre va a acompañar para darle fortaleza. Yo llego, veo a mi abuelo, me pongo a llorar, entonces, pero fue fuerte. Y o sea, es que pasa que mi abuelo ha sido una figura paternal en mi vida también.
Entonces fue como si mi padre se Claro. estuviera. Pues lo siento mucho, Jimmy, lo siento mucho, Brianda. Lo siento mucho. Las despedidas son difíciles, ¿eh? Sí. Son muy difíciles, pero justamente ahí está donde está la promesa, ¿no? O sea, la despedida de Jesús, los discípulos, yo creo que al final lo entendieron. En el primer momento no lo entendieron, pero al final lo entendieron. Y cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, como que su corazón pudo procesar la despedida de forma diferente, ¿no? Ya no tienen a Jesús ahí, pero sí tienen al Espíritu que les recordaba que estaba con ellos, que rogaba por a Dios, que les recordaba todo lo que era Jesús. Así que esa es la promesa que nosotros tenemos, amigo y amiga, que Jesús nos da la promesa de que iremos a una nueva tierra, un nuevo cielo, donde no habrá más dolor, no más sufrimiento, no tendremos que despedirnos nunca más de las personas que vemos marchar. Pero sobre todo tenemos una gran promesa hoy en día de que el Espíritu puede vivir con nosotros hasta siempre, sin un final, sin una caducidad, que estará con nosotros y nos recordará quién es Jesús para cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar detrás de la pantalla, gracias por acompañarnos sábado a sábado, gracias por estudiar con nosotros, por comentarnos aquí abajo y nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora España. Hasta luego. Adiós.